En este video veremos la implementación de un controlador PID utilizando la placa de prototipado del Arduino. Hola, ¿qué tal controleros y controleras? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y les doy la bienvenida a nuestro curso de Arduino, que si no lo has visto desde el primer episodio es porque no le has dado clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. Hemos venido trabajando en la implementación de un controlador PID dentro de la tarjeta de Arduino. Ya sabes que tenemos en este momento 3 videos donde estamos controlando un laboratorio de temperatura. En este caso nos corresponde ver el último video, que es la implementación práctica. Vamos a ver cómo ese controlador consigue llevar la temperatura a nuestro set point, y adicionalmente veremos que vamos a simular el proceso y vamos a comparar la simulación con la vida real, y vamos a ver que ambas respuestas se parecen bastante. Antes de comenzar con este video, siempre te recomiendo que revises la descripción de este video, porque allá te voy a dejar todos los links para que puedas entender claramente cómo funciona y en qué consiste un controlador PID, principalmente ahora que lo estamos implementando en Arduino. Así que comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Antes de comenzar, te invito a que mires que puedes saltar a los diferentes capítulos que tiene este video simplemente pasando el ratón del mouse. Y adicionalmente, muy importante antes que nada, si vas al primer comentario, te voy a dejar todos los links a los videos que necesitas ver para poder comprender cómo programar el PID en el Arduino, y muy importante también ir al sitio web simplemente dando clic en el enlace del sitio web. Inicialmente, como queremos utilizar la propia interfaz del Arduino IDE para usar el serial plotter que trae la interfaz para poder graficar el comportamiento de la temperatura, vamos a irnos a nuestra variable global booleana llamada MATLAB. En este caso, cuando está en true es porque usará la interfaz gráfica de MATLAB. La voy a colocar en false o en falso para que podamos utilizar el propio serial plotter y no tengan la necesidad de utilizar un software externo. Recordemos que aquí podemos utilizar 3 tipos de controlador, y en este caso para el serial plotter voy a utilizar el controlador de Ziegler y Nichols. Entonces aquí en type voy a conectar o voy a colocar el número 3 para que me utilice esa sintonía de Ziegler y Nichols. Recordemos también que la referencia va a comenzar en 0, pero en este caso, dado que ya vamos a utilizar el serial plotter de Arduino, si recordamos aquí en el void setup, cuando usamos el serial plotter en este if, vamos a tener un atraso, un delay de 10 segundos, y pasados los 10 segundos pues va a ser aplicado automáticamente un escalón del 40% para poder entonces así observar fácilmente el comportamiento de la temperatura. Procedemos a configurar nuestra placa de Arduino. Nos vamos a Tools. En este caso es un Arduino 1 y está conectado al COM14. En este momento entonces podemos ver cómo tengo conectado el laboratorio de temperatura. Vamos a proceder inicialmente a programar nuestro Arduino. Para eso entonces le damos upload. Ahí comienza a programar la placa de Arduino y procedemos a conectar la energía de alimentación para los transistores, y inmediatamente después abrir aquí el serial plotter rápidamente para que comience a mandar aquí entonces los datos, recordando que está esperando los 10 segundos para comenzar a enviar datos aquí al serial plotter. En este momento entonces comenzó a mandar los datos. Vemos que en azul estará entonces la temperatura y en rojo aquí arriba pues estará el set point de 40. Vamos a esperar a ver, entonces voy a acelerar el video y veamos la respuesta que tendrá este sistema. Muy bien, en este punto ya podemos ver cómo la sintonía a través de Ziegler y Nichols pues ya ha llegado a su referencia y funciona adecuadamente.
Una vez hemos visto entonces el funcionamiento de nuestro controlador utilizando el propio Serial Plotter, procedamos a realizar entonces el control utilizando en este caso una interfaz gráfica implementada en MATLAB. Quiero contarte que voy a preparar un curso paso a paso de cómo implementar cualquier tipo de control dentro de un sistema embebido, bien sea dentro de nuestro Arduino o bien sea dentro del microcontrolador PIC, pues ya saben que aquí en el canal tenemos cursos para ambos sistemas embebidos. Si deseas tener acceso a ese curso donde implementaremos cualquier tipo de control en estos dos dispositivos, dale clic a esta tarjeta para que accedas al curso desde el primer episodio. Esa será una tarjeta futura que colocaré cuando tenga finalizado este curso. Déjame en los comentarios qué te parece este curso y qué tipo de control podríamos implementar en un sistema embebido. Para eso, inicialmente entonces deberemos volver atrás aquí en nuestra variable global booleana. Ahora vamos a colocar true para que utilice en este caso nuestra interfaz que hemos desarrollado en el software, y vamos a comenzar entonces a utilizar los diversos controles, los tres controladores que tenemos aquí implementados. Los tres los vamos a probar en la interfaz gráfica de MATLAB y ver si efectivamente funcionan. Abrimos inicialmente aquí nuestra interfaz. Aquí tengo varios archivos. Una será claramente la interfaz, que es exactamente igual a la interfaz que hicimos en el video anterior del microcontrolador PIC. Esta en este caso ya está un poco más mejorada, pero antes de ejecutar nuestra interfaz gráfica tengo también un archivo aparte que lo llamé como PID Arduino, donde simplemente pues tengo la función de transferencia que hemos identificado, y adicionalmente pues poseo también aquí el modelo matemático no lineal, que es el que voy a simular como si fuera mi sistema real aquí dentro de la simulación. Y lo que yo pretendo hacer con este archivo es inicialmente simular el comportamiento dinámico de este sistema y observar si el comportamiento simulado da parecido al comportamiento real que esperamos en la placa. En este caso pues tengo implementados los tres controladores en un switch case. En el caso 1 será el controlador Ziegler-Nichols, en el caso 2 será el PID por cancelamiento de polos y en el caso número 3 el PID por la asignación de polos. Aquí también tengo entonces el cálculo del controlador digital PID, que es el mismo que hemos implementado dentro del Arduino, y aquí ya comienzo con el loop de control, donde estoy inicialmente cargando todos los parámetros del sistema no lineal que representa la dinámica de la temperatura del transistor utilizando las leyes físicas de radiación y convección. Y posteriormente aquí donde está el for pues comienza el loop de control. Inicialmente pues podría haberlo hecho también, simular mi proceso a través de la función de transferencia, pero aquí lo tengo en comentario. Decidí ser un poco más realista y simular mi proceso real a través de la solución de la ecuación diferencial representada por las leyes físicas del sistema. En este caso estoy utilizando el solver ODE15S para solucionar ese sistema de ecuaciones diferenciales, y estoy implementando aquí el lazo de control en este void loop, que es exactamente el mismo procedimiento que está realizando el Arduino, donde vemos que él va a calcular inicialmente el error. Con ese error va a calcular la ley de control, que era esta de aquí, donde tenemos los coeficientes Q0, Q1 y Q2, y tenemos el error en el estado actual, en un estado anterior y en dos estados anteriores. Tenemos aquí entonces también la saturación de la ley de control para que no pase más del 100% ni menos del 0%, y finalmente pues procedemos a realizar la graficación del sistema. Inicialmente entonces vamos a poner en prueba la simulación del controlador por Ziegler-Nichols, pero vamos a hacer algo entonces para que probemos que la simulación usando tanto el modelo no lineal o el modelo lineal, porque este modelo no lineal es mucho más complicado de hacerlo. Vamos a comentar primero el modelo no lineal y descomentamos el modelo lineal, que es la función de transferencia. En este caso entonces este modelo aquí nos estaría representando el proceso real, y nosotros vamos a ejecutar esta ley de control y estamos simulando la placa con este modelo, que es simplemente una función de transferencia de primer orden con retardo, y vamos a ver cuál sería el comportamiento dinámico de este controlador ante ese proceso.
Le vamos a ejecutar aquí entonces en simular, run, y aquí me van a salir entonces tres opciones. Para este primer caso, como lo vamos a hacer con el modelo lineal, simplemente para que ustedes vean que pueden simular sus procesos usando el modelo lineal, vamos a dejarlo ahí y utilicemos entonces el Ziegler-Nichols. De esta manera entonces observamos que deberíamos esperar un comportamiento más o menos de este tipo, donde vemos que inicialmente vamos a comenzar en una temperatura ambiente que se la establecimos en 25,5 y el escalón aquí en rojo está inyectado en el segundo 40. Entonces en la vida real vamos a intentar inyectar ese escalón exactamente en el mismo tiempo para tratar de comparar, y vemos cómo el sistema evoluciona para llevar a la variable al set point. Vemos aquí entonces cuál sería la variación que ha calculado el controlador, donde vemos que incrementa al 100, luego baja, luego tiene como unas especies de oscilaciones y al final tiende como a estabilizarse más o menos aquí como en el 13% de nuestro PWM. Procedemos entonces a cargar aquí en Upload. Vemos cómo comienza a cargar el programa dentro del Arduino. Vamos también entonces aquí en MATLAB. Vamos a abrir nuestra interfaz gráfica, en este caso se llama PID Arduino CAE de control automático educación. Simplemente entonces vamos a darle ejecutar. Recordemos que vamos a tratar de meter el escalón exactamente en el minuto 40, que es donde aparece el escalón en nuestro archivo de simulación. Vamos a ver si lo consigo. Vamos a darle entonces en simular. Vemos aquí entonces la interfaz gráfica más o menos está en 25 grados y la idea será entonces inyectarle el escalón en el segundo 40. Para eso entonces le vamos a poner aquí 40 y esperar a que llegue aquí en 40 para darle en enviar. Procedemos a conectar. De esta manera entonces podremos comenzar a hacer calentar nuestro transistor y vamos también a esperar entonces a que llegue al minuto 40 para poder dar clic aquí en el botón de enviar y de esa manera entonces poder comparar las dos gráficas. Vamos a darle clic ahora y perfecto, conseguí entonces colocar el escalón en el minuto 40. Vamos a ver entonces cómo se comporta el sistema real. Aquí observamos cómo ya el controlador estabilizó la temperatura y vemos la comparación entre la simulación y también el sistema real, que son bastante similares y el comportamiento entonces es acorde a lo esperado. Vemos inicialmente que en la simulación más o menos el sistema se estabilizó en 200 segundos y en el sistema real efectivamente también el sistema logró estabilizarse más o menos a los 200 segundos. También vemos en la acción de control que inicialmente se inyecta un pico alto. Vemos aquí también en el sistema real que comienza con un pico del 100% y luego ya hay un pico más prolongado que vemos que se parece tanto en simulación como en el sistema real. Posteriormente en la simulación vemos cómo oscila y al final pues se estabiliza más o menos en 15, 17 hasta que se estabilice la temperatura. Y en el sistema real también existen ese tipo de oscilaciones y también se estabiliza muy próximo a los 15-17. Vamos a proceder a grabar el gráfico clicando aquí donde dice salvar. De esa manera ya tenemos nuestro gráfico salvado y las variables también están en el workspace para una eventual comparación. Vamos a darle ahora detener a la interfaz gráfica para que cierre el puerto de comunicación serial y ahora podemos cerrar la interfaz. Aquí dentro de MATLAB los datos quedaron almacenados en este archivo que se llama datos.mat. Vamos a ponerle un nombre zn-final para que esos datos no se borren y yo los pueda recuperar posteriormente. Por ejemplo, vamos a limpiar aquí todas las variables. Vemos que el workspace quedó vacío y si yo le doy doble clic a zn final vemos que acá están los cuatro datos del escalón, el tiempo, la entrada y la salida. Entonces yo ya podría proceder a graficar estos datos y tener esta respuesta que vemos aquí. Por último tenemos aquí este archivo que se llama comparación.m. Este archivo simplemente lo que hace es llamar
el archivo anterior de la simulación del sistema y posteriormente procede a cargar los datos del sistema real. Entonces aquí debemos ponerle el nombre del archivo que contiene los datos. Recordamos que le pusimos ZN final, que significa Ziegler-Nichols final, y simplemente aquí ya procede a graficar junto con el archivo simulado. Esto entonces nos servirá para efectuar la comparación entre los dos gráficos. Vamos a ejecutarlo, decimos Ziegler-Nichols y vemos la comparación de ambos. Aquí podemos ver en la parte de arriba la comparación entre la temperatura real y la simulada. La real será entonces la línea azul y la simulada la línea negra. Vemos primero el escalón rojo, al segundo 40 fue inyectado y vemos que ambas respuestas se parecen bastante, incluso estabilizan en 200 como ya lo habíamos intuido. También lo podemos observar en la acción de control, donde ambas respuestas son bastante próximas una de la otra. Y vemos efectivamente que simular el sistema nos dio una idea de más o menos cómo se iría a comportar el sistema en la vida real. Obviamente, pues no es 100% perfecto porque modelar un sistema 100% perfecto sin incertezas pues es literalmente imposible. Sin embargo, con el modelo que conseguimos levantar del proceso, vemos que nos conseguimos aproximar bastante al comportamiento real que iríamos a tener en el sistema real y lo estamos comprobando aquí en esta gráfica de comparación. Recuerda que ya puedes ser parte de nuestra sala de control haciéndote miembro de nuestro canal y recibiendo entonces diferentes beneficios por estar en nuestra sala de control. Dale un vistazo y mira a ver qué te parece. Procedamos ahora rápidamente a hacer el control PI por cancelamiento de polos. En este caso es el caso número 2. Aquí la constante de tiempo deseada para este sistema será de 45 para que se estabilice más o menos en 180. Y a eso hay que sumarle obviamente pues el tiempo de retardo que tiene el sistema. Le damos simular, le damos cancelamiento de polos. Y más o menos entonces en la simulación esta es la respuesta que yo espero tener en mi sistema real. Vamos entonces a realizar el mismo ejercicio, vamos a compararlo con el sistema físico real. Para eso nuevamente abrimos el código de nuestro Arduino PID. Recordamos que aquí en MATLAB debe estar en true y aquí en tipo de controlador, en este caso el de cancelamiento de polos sería el número 2. Entonces le ponemos 2. Recordemos que en cancelación de polos tenemos el tau de 45. Procedemos entonces, ya tengo aquí mi tarjeta y vamos a simplemente a programarla. Ahí está programando en este momento. Ahora sí nos venimos nuevamente para MATLAB. Recordemos que debemos abrir la interfaz que es PID Arduino CAE. Le damos en ejecutar. Vemos que la interfaz automáticamente detecta el puerto 14. Le vamos a poner aquí 40 en el set point, recordamos enviarlo en el tiempo 40 y vamos a conectar la alimentación para el transistor y esperar entonces que se aproxime para poder enviar el set point. Inicialmente estamos a una temperatura ambiente de 25 grados y lo conseguimos también en 40. Vamos a compararlo entonces con la respuesta en simulación a ver si da parecido. Bien, el sistema ya se está estabilizando, está llegando a los 40 grados del set point. Vemos que inicialmente tiene un sobrepico alto y lentamente va bajando hasta acercarse al set point. Y es totalmente esperado, pues ya lo habíamos simulado y vemos que la simulación concorda totalmente con lo que está sucediendo en la vida real. Nuevamente estamos comprobando que la simulación de los procesos nos ayudan enormemente a entender cómo funciona un sistema y cómo funcionaría un sistema de control. En este caso es un control por cancelamiento de polos, es un control más académico, no es un control práctico para ser implementado a nivel real como lo estamos viendo. Pues en este control estábamos diseñando
para que él consiguiera estabilizar la planta más o menos en 180 segundos o 200 segundos. Sin embargo, vemos que él demoró mucho más y más o menos la está estabilizando casi que en 500, por así decirlo, podría ser. Entonces, eso también hace parte, también puede ser del retardo que tiene el sistema, que claro, ese cancelamiento de polos pues no está teniendo en consideración el retardo. Y también muy probablemente debido al modelo que hemos levantado, porque este controlador depende mucho del modelo para poder cancelar el polo de ese sistema. Entonces muy probablemente el polo no se encuentra exactamente donde lo colocamos, entonces no se efectuó el cancelamiento del polo con el controlador. Vamos a darle ahora aquí en salvar para tener nuestra gráfica. Ya la tenemos aquí lista, ya se salvaron los datos en el workspace. Recordamos darle detener para que cierre el puerto de comunicación. Cerramos la interfaz, podemos cerrar aquí. Nuevamente vemos que aquí en datos quedaron almacenados los datos del cancelamiento de polos. Vamos a cambiarle el nombre para que no se nos borre. Colocamos CP final y en el archivo de comparación vamos a comparar estas respuestas. Vamos a darle simular aquí al archivo de comparación. En este caso vamos a mirar que le puse el nombre del archivo aquí en load CP final. En el caso 2 le damos cancelamiento de polos. Y aquí estamos viendo ahora sí la comparación entre ambos sistemas. En negro sería el simulado y en azul el real. Vemos como las dos dinámicas se aproximan bastante y llegan al set point más o menos en el segundo 500. Y vemos también la dinámica de control, la ley de control también es muy similar. Comienza con una inyección grande de control y suavemente va disminuyendo hasta que se estabiliza más o menos en unos 13-14%. Por último vamos a implementar el controlador más recomendable para este video, que es el de asignación de polos. Es el más recomendable debido a que nosotros ya tenemos el modelo matemático del proceso, entonces podemos diseñar el comportamiento dinámico que deseo para la temperatura de mi laboratorio. Si no tuviera este modelo matemático, entonces sin duda alguna el más recomendable sería el Ziegler-Nichols, que es un método de control que no necesita de un modelo matemático porque es totalmente heurístico. En este caso entonces, en el caso 3 de asignación de polos, vamos a ponerle un tiempo de estabilización de 220 y vamos a ponerle aquí un máximo pico de 5 y de esa forma calculamos el factor de amortiguamiento, le damos simular, le damos asignación de polos. Este sería entonces el comportamiento dinámico que yo debería esperar, algo parecido con el sistema real. Aprovechemos y miremos cuánto es el EP, que es el factor de amortiguamiento, en 0.69. Nos vamos para Arduino. En Arduino entonces el código, recordemos que en type debe ir 1, que el 1 corresponde a la asignación de polos, y donde estamos diseñando los controladores en asignación de polos tenemos aquí el tiempo de lazo cerrado 220 igual aquí, y el epsilon que lo colocamos en 0.6901. Estamos listos, vamos a proceder a programar nuestro Arduino. Procedemos entonces a ejecutar nuevamente la interfaz gráfica API de Arduino CAE. Le damos simular. Automáticamente entonces la interfaz detecta el puerto de comunicación con 14. En este momento me marca 25 grados la temperatura ambiente. Y recordemos que en el segundo 40 le vamos a inyectar el escalón también del 40 para efectos de comparación. Le hemos inyectado 40 y vamos a ver cómo se comporta el sistema con este control por asignación de polos. Muy bien, nuestro sistema finalmente se ha estabilizado. Aquí utilizamos nuevamente la técnica por asignación de polos, utilizando para eso la dinámica de un sistema de segundo orden subamortiguado. Vemos que la dinámica de la simulación dio muy semejante
a la dinámica del proceso real, comparando y evidenciando una vez más la importancia de nosotros poder simular los procesos industriales. Vamos a proceder a salvar la gráfica. En salvar ya se salvan los datos en el workspace, ya tenemos nuestra gráfica. Procedemos aquí a detener la simulación, podemos cerrar la interfaz gráfica. Nuevamente aquí donde se han salvado los datos le cambiamos el nombre para que no se nos borre nuestro trabajo, le ponemos AP final y procedemos a realizar la comparación de los dos gráficos. En el archivo comparación le damos en simular asignación de polos y estamos observando entonces cómo se comportan los dos gráficos, recordando que en negro está el archivo o la simulación y en azul sería la respuesta del sistema real. Vemos que es bastante parecido, ambos se estabilizaron más o menos donde les dijimos, más o menos 220 segundos después del escalón. Claro que aquí pues como tenemos un retardo, eso influye un poco en el proyecto de este control por asignación de polos, porque el retardo no se está teniendo en consideración en este diseño. Entonces eso puede afectar un poco también el comportamiento dinámico como tal. Más adelante veremos otras estrategias para sintonizar controles con retardo. Y vemos también en la parte del control cómo ambas gráficas también son bastante semejantes y muestran cómo es el comportamiento de la acción de control en este sistema. Algo bastante interesante en este sistema es que nosotros ya tenemos más control sobre cómo queremos que se comporte nuestro proceso. Por ejemplo, nosotros habíamos configurado para que el sistema se estabilizara en 220 segundos. Este aquí entonces es un parámetro de diseño. Vamos a suponer que nosotros por algún motivo queremos que el sistema sea mucho más lento en estabilizarse. Nosotros podríamos perfectamente hacer eso. Sabemos que si observamos, la función de transferencia de nuestro proceso tiene una constante de 160. Quiere decir que 160 por 4, el proceso se estabiliza más o menos en 640 en lazo abierto. Nosotros podríamos suponer que queremos que se estabilice el sistema en lazo cerrado en ese tiempo, por ejemplo en 640. Normalmente en los sistemas de control nosotros los implementamos para que se estabilicen más rápido que el lazo abierto. Sin embargo, aquí les quiero mostrar que ustedes ya pueden proyectar el controlador y pueden darle la velocidad que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí él ya se va a estabilizar súper lento y más o menos tiene que llegar a la estabilidad en este tiempo. Si le damos simular asignación de polos, vemos entonces cómo sería la dinámica. Aquí hay que aumentarle el tiempo de simulación. Aquí en NIT vamos a ponerle un NIT de 100 para aumentarle el tiempo de simulación. Y vemos que efectivamente ya estaría estabilizándose en los 640. Si hacemos esto en el proceso real, también debería ser así. Esto en el supuesto caso en que nosotros por algún motivo necesitemos que el sistema se estabilice muy lentamente. Vemos que el sistema de control hará eso también. Entonces para eso miramos el epsilon no cambió y simplemente entonces aquí vamos a ponerle en el tiempo de lazo cerrado, lo cambiamos por 640 y comprobemos si el control lo consigue estabilizar mucho más lento. Para eso vamos a darle aquí nuevamente en programar, ya con ese nuevo tiempo de estabilización. Nos venimos nuevamente para nuestra interfaz, la ejecutamos, a ponerle aquí 40 en set point y nos preparamos para enviárselo. Perfecto, ahí le colocamos el set point, vamos a ver cómo se comporta. Estamos llegando entonces al final de la simulación. Vemos cómo ya se estabilizó aquí. Ventilé un poco el transistor sin querer y por eso hubo esa pequeña perturbación. Sin embargo, vemos ahora cómo se comportó el sistema totalmente parecido a la simulación. Vemos que aquí sube hasta 40, vemos aquí sube hasta 40 y al final se estabiliza más o menos debajo de 20, que es lo que estamos viendo aquí. Procedemos entonces finalmente a salvar este gráfico antes de que se aleje más por esa perturbación que le hice sin querer. Vemos cómo quedó el sistema totalmente parecido con la simulación real. Vemos cómo ya
colocamos mucho más lento este sistema. Efectivamente ahora llegó a la estabilidad más o menos 600 segundos. Le damos detener, cerramos aquí y a estos datos pues pongámosle AP lento. Finalmente podríamos hacer la comparación, simplemente cambiamos aquí en AP final por lento, le damos simular, asignación de polos, vemos cómo se comportan ambos sistemas muy parecidos. El simulado es el negro, el real es el azul. Vemos las dinámicas en la temperatura totalmente parecidas, incluso aquí más o menos a partir del 200 ya se solapan las dos gráficas. Y aquí en la acción de control pues vemos que también es bastante parecido. Hay un pequeño offset que en el sistema real pues se inyecta un poquito más de energía. Sin embargo, nuevamente comprobamos la simulación con el mundo real en esta placa de laboratorio de temperatura. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre Arduino y la teoría del control. Te invito a que continúes viendo nuestro curso gratuito de Arduino. Nos vemos entonces en el siguiente video. Espero hayan aprendido cómo implementar su propio controlador PD. Nos vemos luego.